Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. En un lugar solitario, rodeado de tus discípulos, te dedicaste a la oración. Al terminar, cuando los corazones de tus discípulos ya estaban preparados, les hiciste dos preguntas existenciales sobre tu vida y misión. La primera fue fácil: ¿quién dice la gente que soy yo? Pregunta que centra la atención en los demás y donde no hay respuestas buenas o malas. Basta con usar la inteligencia y la memoria para transmitir lo que la gente dice de ti. Por eso se multiplican las respuestas de tus discípulos, presentando las diversas expectativas del pueblo de Israel. También, para mí, es fácil decirte: ¿qué dice la gente de ti? Aquellos que me rodean, mis amigos, mis familiares, incluso si me duele su respuesta porque viven alejados. Pero ahora, como a tus discípulos me preguntas, mirándome a los ojos: ¿quién dices tú que soy yo? Y mi respuesta no es tan fácil ni puede ser espontánea. Pienso para mis adentros: el Hijo de Dios me está preguntando sobre mi experiencia de Él. Y esta pregunta me llega a lo más profundo de mi conciencia y de mi corazón. ¿Quién eres, Jesús, para mí? Con humildad te digo que no eres quien debería ser. Te he traicionado, abandonado y negado muchas veces. Con tristeza te digo que más bien quisiera que me preguntases quién debería ser para mí. Porque ahí sí, te lo diría con facilidad, porque hablaría de teoría y no de la vida práctica. Pero dejando resonar tu pregunta en mi corazón, me doy cuenta que más que un regaño, es un abrazo que das a mi alma. Porque siento que al preguntarme, enciendes mi alma de un mayor deseo de ti, y que está en mis manos el abrirte mi vida, mi inteligencia, mi voluntad y mis sentimientos para que tú los habites. Quiero seguirte para que me mires con confianza y ternura. Es decir, deseo mirarte cada día a los ojos en esa oración de corazón a corazón y aprender a nunca negarte, a siempre amarte y a decirte con María: hágase Jesús en mi vida, así en la tierra como en el cielo. Y en esa mirada también abrazaría la cruz que tú me das, porque la tuya la cargas delante y me enseñas el camino, y te daría mi sí cada día, sin pensar en mí mismo, sabiendo que por tu causa entrego mi vida para encontrarla junto a ti. Como propósito te invito a dedicar hoy 5 minutos para responder la pregunta de Jesús: ¿quién soy yo para ti? Les aseguro mis oraciones y en este día
quisiera pedir por los enfermos, por aquellos que cargan con su cruz y que tienen que confesar a Jesús con su dolor, aquellos que tienen que vivir la esperanza cuando a veces el horizonte está nublado. Pidamos por ellos para que con su dolor confiesen a Jesús y se unan a su cruz, y también por todos sus familiares. Que María, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los enfermos, nos acompañe y los acompañe con su ternura y amor, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Hoy es un día sagrado. Cada 29 de junio, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles de Jesús y patronos de Roma. Ellos son las dos monumentales figuras sin las cuales la Iglesia Católica, fundada por Cristo, no hubiese podido organizarse, ni cobrar la forma que ha adquirido a lo largo de los siglos. Por eso, con toda justicia, a Pedro y a Pablo se les considera sus pilares o columnas. Además, dado que ambos apóstoles fueron quienes fundaron la Iglesia de Roma, centro de la cristiandad, esta solemnidad es también el Día del Papa. Llamar a estos santos mártires pilares de la Iglesia no es gratuito. Sobre ellos descansa el peso del rebaño de Cristo, que peregrina en el mundo como si de columnas de un edificio se tratase. Sin ellos, el edificio se vendría abajo. Con ellos siempre hay equilibrio o balance. Así lo aclara San Agustín en uno de sus sermones. El día de hoy es para nosotros sagrado, porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Es que ambos eran en realidad una sola cosa, aunque fueran martirizados en días diversos. En consecuencia, siguiendo al obispo de Hipona, recordamos también que la unidad de la Iglesia se selló con la sangre del martirio. El primero en derramarla fue nuestro Señor Jesucristo, quien quiso compartir su sacrificio de amor con los hombres, de la misma manera como puso en manos humanas la misión de conducir la barca que es la Iglesia. Así, el apóstol Pedro fue elegido por Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Y es que la obra de Dios requiere de la cooperación humana. Pedro es entonces la roca humilde que sirve de base al cuerpo místico de Cristo. Por esta razón, el Papa, sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra, es principio y fundamento visible de unidad, tanto de los obispos como de la multitud de fieles. El obispo de Roma, el Papa, es pastor de toda la Iglesia y tiene potestad plena, suprema y universal. Hoy se festeja en particular a quien encarna esa misión en la actualidad, el Sumo Pontífice, Papa León XIV. Asimismo, en armonía con lo expresado desde antiguo por los fieles, hoy celebramos a San Pablo, el apóstol de los gentiles, quien fuera por un tiempo perseguidor de cristianos y que después daría un vuelco total de vida, convirtiéndose él después en el más ardoroso evangelizador, entregado a esa misión
sin reservas. Tal como recordó el Papa Benedicto XVI en el año 2012, la tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, viviendo según el Evangelio, un modo auténtico, hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo que actuaba en ellos. Solo el seguimiento de Jesús conduce a la nueva fraternidad. San Pedro y San Pablo, rueguen por el reino. Fiat. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Benedicto XVI, Papa. Pedro, la roca sobre la que Cristo fundó su Iglesia. Te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Jesús no solía cambiar el nombre a sus discípulos, si se exceptúa el sobrenombre de hijos del trueno, que dirigió en una circunstancia precisa a los hijos de Zebedeo, y que ya no volvió a usar. Nunca atribuyó un nuevo nombre a uno de sus discípulos. En cambio, sí lo hizo con Simón, llamándolo Cefas, nombre que luego fue traducido en griego por Petros, en latín Petrus, y fue traducido precisamente porque no era solo un nombre, era un mandato que Petrus recibía así del Señor. El nuevo nombre, Petrus, se repetirá muchas veces en los Evangelios y acabará sustituyendo a su nombre originario, Simón. El dato cobra especial relieve si se tiene en cuenta que en el Antiguo Testamento el cambio del nombre por lo general implicaba la encomienda de una misión. De hecho, la voluntad de Cristo de atribuir a Pedro una importancia particular dentro del colegio apostólico se manifiesta a través de numerosos indicios. En Cafarnaúm, el maestro se hospeda en la casa de Pedro. Cuando la muchedumbre se agolpaba a su alrededor a la orilla del lago de Genesaret. Entre las dos barcas, allí amarradas, Jesús escoge la de Simón. Cuando en circunstancias particulares Jesús se llevaba solo a 3 discípulos, a Pedro siempre se le nombra como primero del grupo. Así sucede en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración y por último durante la agonía en el huerto de Getsemaní. Además, a Pedro se dirigen los recaudadores del impuesto para el templo, y el maestro paga solo por sí y por Pedro. Pedro es el primero a quien lava los pies en la última cena, y ora solo por él, para que no desfallezca en la fe, y pueda confirmar luego en ella a los demás discípulos. Por lo demás, Pedro mismo es consciente de su situación peculiar. Es él quien a menudo toma la palabra en nombre de los demás. Habla para pedir la explicación de una parábola o el sentido exacto de un precepto o la promesa formal de una recompensa. En particular, es él quien resuelve
algunas situaciones embarazosas, interviniendo en nombre de todos. Por ejemplo, cuando Jesús, entristecido por la incomprensión de la multitud después del discurso sobre el pan de vida, pregunta: ¿también vosotros queréis iros? Pedro da una respuesta perentoria: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Igualmente decidida es la profesión de fe que también en nombre de los 12 hace en Cesarea de Filipo. A Jesús le pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Acto seguido, Jesús pronuncia la declaración solemne que define de una vez por todas el papel de Pedro en la Iglesia. Y yo, a mi vez te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Las tres metáforas que utiliza Jesús son en sí muy claras. Pedro será el cimiento de roca sobre el que se apoyará el edificio de la iglesia. Tendrá las llaves del reino de los cielos para abrir y cerrar a quien le parezca oportuno. Por último, podrá atar o desatar, es decir, podrá decidir o prohibir lo que considere necesario para la vida de la Iglesia, que es y sigue siendo de Cristo. Siempre es la Iglesia de Cristo y no de Pedro. Así queda descrito con imágenes muy plásticas, lo que la reflexión sucesiva calificará con el término primado de jurisdicción. Meditemos el Evangelio a la luz del Magisterio y Libro de Cielo. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro habla en nombre de toda la Iglesia. Al confesar que Jesús es el Hijo de Dios vivo, pone el fundamento de la fe que sostendrá a todos los creyentes. San León Magno. Libro de Cielo, volumen 14, junio 23, 1922. Quien no está vacío del todo de su querer, no puede tener un cierto conocimiento del mío, porque el querer humano forma las nubes entre mi querer y el suyo e impide el conocimiento del valor y efectos que el mío contiene. Pero a pesar de esto, no pueden decir que no es luz. Mira, tampoco las cosas que se ven aquí en la tierra son comprendidas por el hombre. ¿Quién puede decir cómo hice para crear el sol? ¿Cuánta luz y calor contiene? Sin embargo, lo ven, gozan de sus efectos. Todo el día está con ellos. Su calor y luz los sigue por todos lados. Y con todo esto, ni saben ni pueden decir su altura, la luz y el calor que posee. Y si alguno quisiera elevarse para conocer esto, la luz lo eclipsaría,
y el calor lo quemaría. Así que el hombre está obligado a tener los ojos bajos y gozarse la luz sin poderlo investigar y contentarse con decir, es sol. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice ellos que es? Simón Pedro responde con una confesión que brota de una luz que supera toda inteligencia humana. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Reconoce en Jesús al Mesías esperado y al verdadero Hijo del Padre. San León Magno completa esta confesión como el fundamento de la fe de la Iglesia, porque en ella Pedro expresa la verdad sobre la persona de Cristo. En este contexto, el Libro del Cielo nos ayuda a comprender cómo puede el alma llegar a un conocimiento tan profundo del Señor. Jesús enseña que mientras la voluntad humana permanezca llena de sí misma, levanta como una nube entre Dios y la criatura, impidiendo que la luz divina penetre plenamente en el alma. No es Dios quien deja de manifestarse, sino la voluntad humana la que oscurece la mirada interior. Por eso, cuanto más se vacía el corazón de su propio querer, más libre queda para recibir la luz que Dios quiere comunicar. Pedro pudo pronunciar aquella confesión porque su corazón fue abierto a la acción de Dios. El conocimiento de Jesús nunca nace solamente del estudio, del intelecto, o quizá hasta podríamos decir que ni de la experiencia humana. Es un conocimiento vivo que Dios concede al alma cuando ésta se dispone con humildad a recibir su luz. Todo es gracia. Así sucede también con todos los misterios divinos. El hombre puede acercarse a ellos, contemplarlos y vivir de ellos, pero siempre reconociendo que superan infinitamente su capacidad de comprenderlos plenamente. Por eso Jesús compara este misterio con el sol. Todos reciben su luz, todos experimentan su calor y todos viven gracias a Él. Sin embargo, nadie puede abarcar toda su grandeza. Así ocurre con Cristo. La criatura puede conocer verdaderamente quién es Jesús, amarlo y vivir unida a Él, pero jamás agotará la profundidad de su persona ni la inmensidad de su vida divina. Cuanto más conoce, más descubre que todavía queda un océano infinito por contemplar. El alma que vive desprendiéndose de su propio querer entra cada vez más en esta luz, dejándose iluminar por él. En este sentido, la fe deja de ser solamente una aceptación de una verdad, transformándose en una relación viva con Cristo. Así como Pedro pudo decir con certeza, tú eres el Cristo, también el alma, iluminada por Dios, reconoce cada vez con mayor claridad a Jesús como el centro de su vida, el único Salvador y el Hijo eterno del Padre. Reconoce su pequeñez ante su infinitud y se sabe cada vez más incapaz de dar un solo paso sin su bendito Jesús. La verdadera confesión de fe nace cuando el alma deja que Dios disipe las nubes de su propia voluntad. Cuanto más se vacía de sí misma, más recibe la luz para conocer a Jesucristo y reconocer con la humildad de Pedro que Él es verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios vivo.
fiat. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La confesión de Pedro no nació del pensamiento humano, sino de la revelación del Padre. La fe verdadera es siempre un don de Dios. San Hilario de Poitiers. Libro de Cielo, volumen 30, mayo 22, 1932. Quien vive en la divina voluntad readquirirá, entre tantas prerrogativas, el don de la ciencia infusa, don que les hará de guía para conocer nuestro ser divino, que le facilitará el desarrollo del reino del fiat divino en su alma. Le será de guía en el orden de las cosas naturales. Será como la mano que la guía en todo y hará conocer la vida palpitante del querer divino en todas las cosas creadas y el bien que continuamente le ofrece. Este don fue dado a Adán en el principio de su creación. Junto con nuestra divina voluntad poseía el don de la ciencia infusa, de modo que conocía con claridad nuestras verdades divinas, y no solo esto, sino todas las virtudes benéficas que poseían todas las cosas creadas para bien de la criatura, desde las cosas más grandes hasta el más pequeño hilo de hierba. Ahora, en cuanto rechazó nuestra divina voluntad con hacer la suya, nuestro fiat retiró su vida y el don del cual había sido portador. Por lo tanto, quedó al oscuro, sin la verdadera y pura luz del conocimiento de todas las cosas. Ahora, con regresar la vida de mi voluntad en la criatura, regresará su don de la ciencia infusa. Este don es inseparable de mi divina voluntad, como es inseparable la luz del calor, y donde ella reina, forma el ojo lleno de luz en el fondo del alma, la cual, mirando con este ojo divino, adquiere el conocimiento de Dios y de las cosas creadas por cuanto a criatura es posible. Después de escuchar la confesión de Pedro, Jesús revela el verdadero origen de aquella fe. No te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pronunciando estas palabras, Jesús nos enseña que nadie puede reconocer plenamente quién es Cristo solo con sus propias fuerzas. La inteligencia humana puede acercarse al misterio de Dios, pero es el Padre quien ilumina el corazón para que la fe nazca como respuesta a su gracia. San Hilario de Poitiers comenta que la confesión de Pedro fue fruto de una revelación divina y no de un razonamiento simplemente humano. Libro de Cielo nos ayuda a contemplar de una manera más profunda esta acción de Dios. Jesús dice a Luisita que quien vive en su divina voluntad vuelve a recibir el don de la ciencia infusa, aquel don que Adán poseía antes del pecado y que le permitía conocer con claridad las verdades divinas según la capacidad de la criatura. Vemos entonces que no se trata de un conocimiento adquirido únicamente por el esfuerzo humano, sino de una luz que Dios comunica gratuitamente para introducir al alma en una comprensión cada vez más profunda de su ser. Este don es inseparable de la divina voluntad.
donde ella reina, forma en el fondo del alma un ojo lleno de luz, capaz de mirar todas las cosas desde Dios y de reconocer su acción en la creación y en la historia de la salvación. Esta enseñanza del volumen 30 nos aporta luces a fin de comprender las palabras pronunciadas a Pedro. El Padre le dio luz para que pudiera reconocer en Jesús al Cristo, el Hijo de Dios vivo, elevándolo así más allá de lo que las solas fuerzas humanas podrían alcanzar. El alma que se deja reinar por el fiat divino recibe una luz cada vez mayor para conocer a Dios, amarlo y vivir unida a Él. Este es el camino de todas las almas que se abren a la acción del Padre. Cuanto más deja reinar la divina voluntad en su interior, más se disipan las sombras de la inteligencia humana y más crece el conocimiento amoroso de Jesucristo, hasta hacer de la vida una continua profesión de fe. La fe que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios es siempre un don del Padre. Cuando la divina voluntad reina en el alma, la ilumina con su propia luz y la conduce a un conocimiento cada vez más profundo de Dios, restaurando en la criatura la claridad para la cual fue creada desde el principio. Fiat. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Lo que Cristo es por naturaleza, Pedro comenzó a hacerlo por participación. El Señor quiso que el cuidado de toda la iglesia tuviera un principio visible en Pedro, para conservar la unidad de todos los creyentes. San León Magno. Libro de Cielo, volumen 2, mayo 2, 1899. En mi iglesia está representado todo el cielo. Así como en el cielo una es la cabeza, que es Dios, y muchos son los santos de diferentes condiciones, órdenes y méritos. Así en mi iglesia, una es la cabeza, que es el Papa, y hasta en la tiara que rodea su cabeza está representada la Trinidad Sacrosanta. Y muchos son los miembros que de esta cabeza dependen, o sea, diferentes dignidades, diferentes órdenes, superiores e inferiores, desde el más pequeño hasta el más grande de todos, sirven para embellecer mi iglesia. Y cada uno, según su grado, tiene un oficio que le ha sido dado, y con el exacto cumplimiento de las virtudes, viene a dar de sí en mi iglesia un esplendor olorosísimo, de modo que la tierra y el cielo quedan perfumados e iluminados, y las gentes quedan tan atraídas por esta luz y por este perfume que resulta casi imposible no rendirse a la verdad. Te dejo a ti el considerar a aquellos miembros infectados que en vez de producir luz dan tinieblas. ¿Cuántos destrozos hacen en mi iglesia? Después de la confesión de fe de Pedro, Jesús revela uno de los misterios más grandes de la obra de la redención. La redención, la fundación de su iglesia. Él mismo la edifica sobre la roca que ha elegido y confía a Pedro una misión única al servicio de la unidad de todo el pueblo de Dios. Las llaves del reino es una responsabilidad recibida del mismo Cristo para confirmar a los hermanos en la fe y custodiar fielmente el depósito recibido. San León Magno
completa este mensaje comentando que el misterio de Pedro tiene como finalidad mantener la unidad visible de la Iglesia fundada por el Señor. Libro de Cielo coincide de manera admirable con el Evangelio al mostrar que la Iglesia es el reflejo del mismo orden querido por Dios. Jesús dice que en su Iglesia está representado todo el cielo. Así como en la gloria eterna existe un orden perfecto, una armonía y una comunión donde cada uno ocupa el lugar recibido de Dios, también en la Iglesia existe un orden querido por Cristo para conducir a todos hacia la santidad. Así como en el cielo una es la cabeza, también en la Iglesia existe una cabeza visible, el Papa. Hoy, León XIV, de quien dependen los diversos miembros según la misión que cada uno ha recibido. Esta enseñanza no disminuye en nada el señorío absoluto de Cristo, sino que manifiesta el modo elegido por Él para gobernar visiblemente a su Iglesia a través del misterio confiado a Pedro y a sus sucesores. Toda autoridad en la Iglesia encuentra su origen en Cristo y solo tiene sentido cuando permanece unida a Él y a su voluntad. En este pasaje, además, Jesús nos enseña que cada miembro posee un oficio propio. Nadie ocupa un lugar por casualidad. Desde el ministerio del Papa hasta el servicio más humilde, todos están llamados a cooperar para que la Iglesia manifieste la belleza del reino de Dios. Cuando cada uno vive fielmente la misión recibida y practica las virtudes, toda la Iglesia resplandece con un esplendor que ilumina al mundo y atrae las almas hacia la verdad. No es la grandeza del cargo lo que embellece la Iglesia, sino la fidelidad con que cada miembro responde al llamado de Dios. Sin embargo, qué inmenso dolor causa Jesús cuando algunos de sus miembros dejan de vivir según la santidad a la que fueron llamados. En lugar de irradiar luz, producen oscuridad y causan heridas al cuerpo de la Iglesia. Pero aún y con todo, estas infidelidades nunca destruyen la Iglesia fundada por Cristo. La santidad de la Iglesia nace de su cabeza invisible, que es Cristo, y permanece sostenida por la acción constante del Espíritu Santo. Los pecados de sus hijos la hieren en su rostro visible, pero no pueden vencer la promesa del Señor. El poder del infierno no la derrotará. Por último, valdría comentar que el reino de la divina voluntad no se edifica al margen de la Iglesia, sino en su seno. Es en esta Iglesia fundada por Cristo donde el alma recibe la fe, los sacramentos, la palabra de Dios y el camino seguro para crecer en la unidad con la voluntad divina. Cuanto más vive la criatura en el fiat divino, tanto más ama, sirve y trabaja por la unidad, la santidad y la belleza de la Iglesia, porque reconoce en ella la obra querida y sostenida por Jesús. Fiat. Cristo quiso que su Iglesia reflejara el orden y la armonía del cielo. Por eso la edificó sobre Pedro y confió a la Iglesia una estructura visible de unidad y servicio. Cada miembro está llamado a responder fielmente a la misión recibida
para que toda la Iglesia resplandezca con la santidad de Cristo y manifieste al mundo la belleza del reino de Dios. Confrontación. Jesús me pregunta también hoy, ¿quién dices que soy yo? ¿Lo conozco solo por lo que he aprendido o porque el Padre ha iluminado verdaderamente mi corazón? ¿Permito que mi voluntad ponga nubes entre Dios y mi alma? ¿O dejo que la divina voluntad disipe toda oscuridad para conocer y amar más a Jesús? Amo y sirvo a la Iglesia fundada por Cristo, colaborando con fidelidad en la misión que Él me ha confiado. Oremos. Mi Jesús, en tu voluntad quiero vivir con el corazón abierto a la luz del Padre, para conocerte cada día más y confesarte en todos mis actos, con toda mi vida, como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Quita de mí toda sombra de mi querer humano y forma en mi alma ese ojo lleno de luz que sabe reconocerte y seguirte. Haz que ame profundamente a tu Iglesia, que permanezca siempre unida a ella y colabore con sencillez, humildad y fidelidad en la misión que tú me confías. Que tu fiat reine en mí y haga de toda mi vida una continua profesión de fe, de amor y de perfecta unión con tu querer divino. Y esto que anhelo para mi pobre alma, lo deseo ardientemente para todos mis hermanos. En la unidad del fiat, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros, en toda tu Iglesia y sobre toda la humanidad. Fiat, fiat, fiat.